Con nosotras, Margarita de Michelén. Nosotras tenemos que estar preparadas y artilladas con la espada, que es la palabra, con el yelmo de la salvación y con toda la armadura cristiana, porque el diablo no va a estar tranquilo. Pero no importa. Nosotras tenemos que seguir hacia adelante porque grandes cosas suceden cuando las mujeres se ponen de rodillas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Si estás leyendo la Biblia junto a nosotras este año, la lectura de hoy es Mateo capítulos 21 y 22. Hoy continuamos en la serie titulada Orando la Escritura. Aquí están Patricia de Saladín y Margarita de Michelén con nosotras. En el programa anterior, Maggie, comenzamos a hablar sobre algunas cosas prácticas que podíamos sugerir para que podamos ser intencionales en desarrollar esa disciplina piadosa de la oración, en acercarnos a Dios y en el día de hoy, una vez más, bienvenida aquí a Viva Nuestros Corazones. Ya estamos habituadas a estar aquí juntitas. Así mismo. Y en el día de hoy yo quisiera tomarlo desde ahí. ¿Por qué es bueno hacer ciertos esquemas? ¿Por qué es bueno ser espontáneos, pero también tener esquemas, tener agenda, de cosas que anotamos? Porque la semana tiene 7 días. Y si lo dejamos a nuestra memoria o a las inclinaciones de nuestro corazón, que se desvía muy fácilmente, terminaríamos orando, no solamente como mencionamos en el programa anterior, de los círculos concéntricos, sino que siempre serían los mismos círculos. Tenemos que poder ampliar nuestro mundo de oración, porque realmente la historia no es nuestra. Es una historia mucho mayor que nosotras, que es la historia de la redención. Y como nosotros somos parte de esa historia, debemos ser parte de la oración por toda esa historia. Entonces, mencióname, estuvimos hablando acerca de lunes, martes, inclusive hemos hablado de personas que nos han bendecido compartiendo esas listas de cosas que hacen los diferentes días de la semana para orar distinto. Bueno, una cosa que pudiera ser, un ejemplo es este. Los lunes quizás tú puedas orar por tu familia inmediata y por los demás familiares. Ahí tú incluyes tus hermanos, tus padres, tus tíos, tus abuelos si tienes, tus cuñados y todo. Pero primero tu esposo, tus hijos, tus nietos si los tienes. Y por salvación para los que necesiten salvación. A todas las necesidades, por por crecimiento espiritual para los que son creyentes, salvación para los que no son creyentes. Más o menos tú sabes las deficiencias de carácter. Ahí tú puedes orar, Señor, yo te pido que tú endereces toda torcedura que pueda haber en algunos de mis hijos, que tú allanes cada aspereza y que tú los conforme al corazón de Jesucristo. Eso podría ser una oración generalizada, pero que también tú puedes desarrollar. Los martes tú podrías orar por el avance del reino. Uh-huh. Pero para que el reino de Dios avance, tienen que haber pastores, tienen que haber misioneros. Entonces ahí tú puedes incluir los pastores de tu iglesia, tus pastores conocidos y pastores por los cuales quizás se ore en tu iglesia, que lo ponen en la lista de oración, uh-huh. Y por las misiones. Claro, que Dios le dé la mente de Cristo, que los guarde del maligno y de las acechanzas del maligno, las tentaciones. Todo, que le dé fuerzas físicas, emocionales. Claridad en la escritura. Exacto, todo. O sea, eso ahí es bien amplio también. Los miércoles tú pudieras orar por las necesidades de los hermanos de tu iglesia. Y hay necesidades que van a ser, que tú vas a orar una vez, pero hay otras que tú vas a tener que llevar continuamente al trono de Dios. Hay algún hijo enfermo, de algún hermano uh-huh. con una enfermedad crónica. Eso tú sabes que tú tienes que orar todo el tiempo por esa persona. Y aún no solamente los miércoles, sino aún todos los días. Sí. Todos los días. Y de otras iglesias hermanas. Los jueves, entonces,
tú puedes orar por los inconversos, esos amigos tuyos que son inconversos, esos hijos de la iglesia que son inconversos, del colegio de tus hijos que son inconversos. Tú puedes, o tus vecinos que son inconversos. Los viernes puedes pasar el día, ¿sabe qué? Alabando y adorando al Señor y dándole gracias al Señor por toda su misericordia, por todas sus bondades mostradas a lo largo de esa semana. El sábado, eso hay que tenerlo bien pendiente. Hay que orar por esos hombres que están preparando ese mensaje que va a ser llevado el día del Señor. Y no solamente orar por tus pastores, sino, Señor, desde donde sale el sol hasta donde se pone, que todos esos hombres alaben, exalten tu nombre mediante la predicación. ¿Por qué? Porque ahí tú estás abarcando el mundo entero, y eso es parte de, el reino de Dios en la tierra. Y que vaya preparando los corazones de los oyentes para el domingo. Entonces, el domingo, tú ahí mismo, cuando te levantes, ora porque Dios bendiga ese día del Señor, pero que esa palabra predicada cumpla el efecto para la cual fue enviada. Que haya mucha conversión, o que haya mucha transformación, o que haya mucho deseo de más compromiso con Dios y con su causa. Entonces, eso es una idea. Eso pudiera variar. Eso pudiera variar de mil formas. Déjame hacerte una pregunta, Maggie, porque quizás una mujer que nos escucha dice, pero Maggie, Patricia, ¿qué es lo que ustedes creen? Que yo me voy a quedar, que yo no voy a salir al día a mis labores, porque ustedes están hablando como que uno se va a pasar el día ahí orando. ¿Cómo tú estructuras? Porque como decíamos, hay veces que es espontáneo. Tú vas en el carro y puedes ir orando. Pero para hacer esto intencional es parte de tu tiempo devocional con el Señor. O sea, tú lees tu Biblia y luego de leer tu Biblia, o mientras vas leyendo tu Biblia, vas haciendo estas oraciones. ¿Cómo, de manera práctica, cómo tú lo haces? Bueno, yo hago mi devocional. El devocional va a tomar el tiempo según la etapa en la cual tú estés viviendo. Tú no le puedes pedir a una mamá con niño chiquito que se pase 1 hora haciendo un devocional, porque eso va a ser casi imposible. Entonces, ella tendrá que quizás cuando esté lactando o cuando los niños estén durmiendo siesta, apartar ese tiempo de leer una porción de las Escrituras, leer quizás una oración del libro del Valle de la Visión o de cualquier libro devocional, y entonces orar. Yo recuerdo que cuando yo lactaba, yo ahí oraba por todo lo que Dios me trajera a la mente. El asunto es estar apercibidas y no perder el tiempo. Si tú estás lavando la ropa de tus hijos, por ejemplo, ¿tú sabes qué? Eso es un buen momento para tú orar por tus hijos y por tu esposo. Señor, bendice este hombre, bendice mis hijas, bendice mis hijos. Señor, haz los hombres conforme al corazón de Dios, mujeres que sean esquina labrada como la de un palacio. O sea, tú puedes hacer eso, y esas son formas creativas de orar. O sea que si no tienes todo el tiempo para dedicar 10, 15, 20, media hora, entonces lo puedes hacer así. Lo puedes hacer así. Cuando tú estás cocinando, si te toca cocinar, mira, ese es un buenísimo momento para tú decirle, Señor, gracias por tu provisión, porque tu palabra dice que porque tú te acordarás para siempre de tu pacto, darás comida a los que te temen. Eso dice el Salmo 111:5. Y yo oía una vez una persona que decía que en vez de quejarse porque uno tiene que lavar platos y cosas de cocina luego de comer, dar gracias porque tienes una familia con quien compartir una mesa y todo eso. Que sí. O sea que en realidad estamos hablando, como tú decías al principio, de un estilo de vida. No necesariamente tienes que sacar todo el tiempo para hacer todo en el mismo momento. Pero que yo quería mencionar también, antes de pasar a una sugerencia que hemos comentado aquí, de que la oración, mi tiempo de oración o las oraciones deben incluir varias cosas. Dentro de ellas está la alabanza, está la confesión,
intercesión y súplica, acción de gracia. Háblame un poquito de cómo interactuar, cómo intercalar todo eso delante de Dios en oración, porque una cosa que a mí me ha pasado es que me gusta orar como conversando con Dios, como yo te voy a decir todo lo que yo estoy pensando con relación a esto para que tú me ayudes y me organices mis ideas y mis pensamientos. Pero qué bien. Pero hay veces, me es mejor a mí personalmente conversárselo así. Pero yo sí he orado, y he orado con personas que a veces pienso que tienen un don especial, donde alaban a Dios de una forma que te eleva a los cielos, porque te entrelazan todas esas bellezas de la persona de Dios. Y el mismo Padre Nuestro comienza con esa exaltación del nombre de Dios primero. O sea que y también si tenemos pecado, no debemos, o sea, nosotros hemos sido perdonadas por Cristo y sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero el Señor toma en cuenta a veces y te dice, mira, nosotros tenemos un abogado, si el que hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y ese tiempo es un tiempo de oración donde tú confiesas esos pecados del día a día. Claro. Pero antes de pasar a ese tema, te iba a decir que hablamos de las personas que no tienen el suficiente tiempo para orar. Pero ya cuando tus hijos se van de tu casa, cuando ya como estamos tú y yo, nido vacío, que tenemos más tiempo para dedicárselo al reino de los cielos, ahí ya nosotros tenemos que ponderar la idea de nosotros pasar más tiempo en oración y en estudio profundo de la palabra. Eso de verdad es algo que yo creo que todas las mujeres latinas debemos de cultivar, estudiar y profundizar en la palabra, no quedarte solamente por arriba, sino profundizar y asimismo dedicarle más tiempo a la oración. En nuestra iglesia, muchas de ellas ya están en la presencia del Señor. De esas ancianas. Que ellas mismas se decían el quinto centenario, porque si tú sumabas todos los años, te daban yo creo que más de 500 años. Se juntaban todos los martes, mientras los pastores estaban reunidos, orando por esa reunión de pastores, orando por la iglesia, orando por los diáconos, orando por los hijos, o sea, orando por todo lo que tenía que ver con esta iglesia. Y yo creo que en el cielo nosotros nos llevaremos muchas sorpresas de cómo por la oración de esas mujeres sucedieron muchas cosas en medio nuestro. Entonces esas mujeres se dedicaron a la oración, sacaban su día. Y yo recuerdo que el día que nosotros nos mudamos a nuestra casa, vivíamos en un apartamento y nos mudamos a nuestra casa, yo las invité a ellas. Yo no te puedo decir la bendición que fue oír a todas esas doñitas orando por mi casa, por mi familia, por mis hijos. Y yo creo que también he visto el fruto de esas oraciones. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todo cambia. Como la vida va cambiando, así tú debes de ir adaptando tu tiempo de estudio y de oración. Hay gente que ora 1 hora, hay gente que oran 2 y hay gente que hasta pueden orar 3 horas. Pero hay otras que quizás nada más puedan orar 15 minutos. Pero que no sea una oración así rapidita, sino, como hemos dicho, profunda, significativa y tranquila, con tiempo. Ahora bien, las partes de la oración. El Padre Nuestro nos dice claramente que nosotros lo primero que tenemos que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando tú estás diciendo eso, primero tú estás llamando a un Dios, Elohim, el Dios de todo, como no hay otro Dios, tu Padre. Pero ese Padre es misericordioso, compasivo, como tú decías, lento para la ira, que quiere el bien para nosotros, que Él hará, lo que Él prometió, Él lo hará. Y Él está comprometido en formar a Cristo en nosotras. Entonces ahí tú puedes alabar el nombre de Dios. Y como te dije, tú puedes coger un día, por ejemplo, alabarlo por un atributo.
Entonces, santificar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir que tú estás santificando el nombre de Dios? Que tú lo estás reverenciando como Él merece ser reverenciado, porque Él es 3 veces santo. Él es tan puro de ojos que no puede ver el mal. Entonces, tú estás ahí orando una oración como debe ser hecha. Tu reino, Señor, ¿cuál es el propósito de la existencia del ser humano en esta vida? ¿Estar aquí para ser felices y ya cuando nos muramos se acabó? No, es un reino que nos está esperando. Entonces nosotros queremos que ese reino sea implantado en el corazón de todos los hombres, de todas las naciones, y que ese reino pronto se haga realidad. La parte, vamos a decir, la parte final de ese reino. Sí, que la gloria de su nombre llene la tierra. Llene la tierra. Todo eso abarca esa oración y que se haga su voluntad. Señor, nosotros somos tan tercos, tan necios, tan pecadores, que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros queremos ser nuestro Dios. No, Señor, ayúdanos, aunque nosotros lloremos lágrimas de sangre, a hacer tu voluntad y que los hombres conozcan que necesitan hacer la voluntad de Dios y que nosotros podamos exclamar como Cristo: Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Entonces, esa es una forma de tu orar. Ahora, cuando vas a pasar a la segunda parte, que es por el sustento diario, eso que abarca, como dijimos anteriormente, abarca todo lo que tiene que ver con el sustento de la vida. Ahí entran todas las peticiones de las cuales hemos hablado. Las necesidades emocionales, físicas, espirituales de tu familia, de tus amigos, de los hermanos. Como interceder. Eso sería ya interceder por ellos, porque esto que tú estás haciendo aquí es una intercesión. Lo primero fue una alabanza, un reconocimiento, y donde tú también puedes darle acciones de gracia, porque es que nosotros tenemos un papá al que nosotros podemos decirle Padrecito y podemos contarle todas las cosas. Ya con eso es para tú también al dar gracias por ese Padre que tú tienes, que te dio el derecho, y no fue derecho por mi propio esfuerzo, sino porque Dios te lo dio. Es ser llamada hija de Dios. Amén. Y lo de la acción de gracias, ahí mismo donde Tesalonicenses dice orad sin cesar, dice dad gracias en todo. Entonces, si ya yo hoy te estoy pidiendo por el pan de cada del día de hoy, ya el de ayer me lo diste. Ajá, entonces, claro. yo tengo muchas razones en muchas áreas para dar gracias, aún en situaciones difíciles. Entonces, viene el perdón. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La oración, una vida de oración y un estilo de vida de oración te lleva a que todos los días tú examines ese enemigo que tú llevas dentro. Entonces, esa oración de pedir perdón, de que Dios, aún los pecados ocultos, líbrame de lo que me son ocultos, porque somos el corazón es tan engañoso que aún ni se da cuenta de muchas cosas. Yo te iba a decir eso. No se da cuenta. Que debemos pedirle al Señor que nos afine los sentidos para que cuando le hablamos áspero, mal a nuestros hijos, pedirle perdón a ellos y ahí mismo también elevar una oración cuando le faltamos respeto al esposo, cuando somos desobedientes a las autoridades que tenemos, ya sea en el trabajo, en la escuela. O sea, que Dios nos debe, en la misma cercanía de Dios, de su palabra, orando, que nos haga sensibles para darnos cuenta. Porque si vivimos así y nos vamos en la vorágine de la vida, no nos damos cuenta la cantidad de veces que hay egoísmo, rebeldía, orgullo en nuestros corazones. Solo Dios, a través de la palabra y estando así en oración, nos revela esas cosas y podemos pedir perdón. Y esas cosas, sutilmente, como zorras pequeñas, ¿tú sabes lo que van haciendo? Que te van quitando ese deseo de acercarte a la palabra, ese deseo de orar. Y cuando tú vienes a ver, el barco que estaba en la orilla ya está lejos, bien mar adentro. Entonces, tu espíritu, tu vida espiritual decae. Sí. Decae. Entonces hay que estar bien pendiente de eso. Y tú sabes que me ha venido varias veces a la mente mientras hablamos. El texto no es de la oración, pero dice, mira, si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y tú tienes algo con un hermano,
no la dejes, ve y reconcíliate, ve y arregla lo que tú tienes que Así arreglar y mismo. entonces ven al altar. O sea que para Dios es muy importante que no tengamos cuentas pendientes. Exactamente, por eso Él dice que con ese perdón, como ya nosotros no tenemos cuentas pendientes con Dios porque Cristo nos aplicó su justicia, Ujú, así mismo nosotros debemos hacerlo. Eso es aplicar la regla de oro. ujú. Yo fui perdonada, yo Yo debo extender extiendo. el perdón. Ujú. Y por último, el que seamos librados de tentación. Nosotros, como te decimos, estamos en una guerra, en una batalla, y no podemos bajar la guardia ni un instante, ni un instante. Y en la medida que tú te propongas con intención estudiar más las Escrituras y ser una mujer de oración, prepárate porque los dardos que te van a tirar no van a ser nada pequeñitos. Pero no importa, porque nosotros tenemos uno que es mayor que aquel que en el mundo está. Amén. Porque muchas veces, de verdad, yo no sé, o sea, Dios me ha hecho así. Hay cosas que yo las digo, o sea, que se las digo, o sea, como que siento la oposición del maligno. Y ahí mismo le digo, apártate de mí, tú no puedes conmigo, porque yo soy hija de Dios y el que es grande, el soberano, está conmigo. No, y tú sabes que el maligno no solamente es nuestro acusador, él nos tienta, quiere vernos caer para después entonces acusarnos. Ajá, Mírala. ajá. Como ayer nosotras conversamos y Maggie me decía, todo esto me está pasando a mí porque yo voy a ir a grabar esto de la oración para que yo me sienta precisamente mal, de que no voy a poder. Y esos son los ataques precisamente de eso que tú estás hablando. Tú vas a hablar de la oración, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú te crees que tú oras? No, tú no oras. Pues te puedo darle testimonio que esta semana este trabajo de darle forma a esto que estamos hablando, eso fue, yo no te puedo explicar. Fue una lucha que, bueno, antes de ayer yo me levanté a las 4 de la mañana a ver si en el silencio yo podía orarle a mi Dios. Señor, ayúdame, porque es que yo voy a hablar de la oración. Sí. Y aquí la cosa está en color hormiga. Pero es así. Entonces nosotras tenemos que estar preparadas y artilladas con la espada, que es la palabra, con el yelmo de la salvación y con toda la armadura cristiana, porque el diablo no va a estar tranquilo. Pero no importa. Nosotras tenemos que seguir hacia adelante porque grandes cosas suceden cuando las mujeres se ponen de rodillas. Así es, así termina ese pasaje de Efesios 6 cuando dice orando con toda oración y súplica. Yo creo que es que dice ahí en el espíritu. Y yo quería compartir algo ahora que estamos casi terminando este programa. Algo que escuché que me encantó. No lo he puesto en práctica, pero tengo la intención de hacerlo. Y es una recomendación que hace el pastor John Piper de algo que él llama un retiro de oración. Yo diría que un retiro de oración tú lo puedes hacer sola, lo puedes hacer con una hermana o un grupito bien pequeño de hermanas o con tu esposo si tienen la dicha, porque él lo planteó como él lo hace con Noel, su esposa, en ocasiones especiales. Él dice que tú puedes tomar mediodía, un día entero, 3 horas, la porción que tú dediques a esto que vas a hacer, pero entonces te vas a apartar solo con tu Biblia, en el formato que la tengas. Entonces te vas a pasar el día leyendo porciones de la Escritura o un libro, por ejemplo, Filipenses, y nos vamos a apartar, a hacer Filipenses y vamos a detenernos. Filipenses capítulo 1 del 1 al 20, por ejemplo. Entonces ellos oran por esa porción y todo lo que es su matrimonio, sus hijos. Y compartía John Piper en eso que yo escuché, que eso ha sido de los tiempos más dulces que ellos han podido experimentar en la vida. Y yo me imagino cuán bendecido uno debe ser cuando ya uno formalmente dice, voy a apartar media mañana. Me voy a ir, así como muchas veces, porque nosotros sabemos aquí en la iglesia hacen tiempos de ayuno y oración. Es hacerlo, pero vamos a decir privado, con un libro de la Biblia que se va leyendo y haciendo las oraciones. Y yo quise traer esto porque, como les decía, quiero ponerlo yo en práctica, pero me encantó la idea y quiero sugerirlo para todas aquellas que se animen, ¿verdad? Que pongamos todo esto en práctica, que el Señor motive, nos mueva, nos saca mujeres de oración, que su Espíritu Santo nos guíe a orar, a venir delante de Él, a exaltarlo y alabarlo por quien Él es,
a mantener nuestras cuentas cortas, a confesar pecado, porque ya hemos sido perdonadas. O sea, nosotros tenemos un abogado que es fiel y justo y perdona esos pecados diarios. Nosotros tenemos ya el perdón. El acta de los decretos que nos era contraria ya fue clavada en la cruz. O sea, nosotros venimos como a lavarnos el polvo que adquirimos de tener esta naturaleza caída, ¿verdad? Y vivir en un mundo y con el enemigo que también llevamos dentro y fuera. Pero qué privilegio poder interceder, qué privilegio poder suplicar y también dar gracias a nuestro Dios. Realmente orar es un privilegio. Maggie, y le doy muchas gracias al Señor porque nosotras hemos sido amigas por casi 40 años. Y nosotras nos conocemos, pero es pasar este tiempo aquí ha sido de bendición para mí. Yo creo que va a ser de bendición para nuestras amigas y hermanas que escuchen esta serie sobre la oración. Y yo quisiera pedirte que nos despidamos teniendo un último tiempo de oración y orando que Dios haga de las oyentes, como tú orabas en una de las oraciones, de las oyentes y de nosotras, de Aviva Nuestros Corazones, que nos haga mujeres de oración. Amén. Para mí ha sido un placer, siempre es un placer venir y poder participar y cooperar en lo que haya que cooperar. Y nada, oraba eso, que fuera de bendición, porque todas estas cosas, no solamente Dios nos las enseña, no para que nosotros nos quedemos con ellas, sino que las traspasemos. Porque nosotras somos ancianas y tenemos que traspasar una vida y dar ánimo a las que vienen detrás. Entonces yo espero que todo esto sea para gloria de Dios y para el beneficio de sus hijas. Amén, esa es mi oración también. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotras queremos santificar, exaltar, magnificar tu nombre. Porque tú eres grande, tú eres excelso, tú eres el Altísimo, el que gobierna todas las cosas y el que tiene control desde lo más mínimo hasta lo más grande. Queremos darte gracias porque podemos llamarte Padre. Y cuando un padre es un padre que se ocupa de sus hijos, los hijos anhelan tener comunión con Él y nosotros tenemos muchas razones de sobra por las cuales nosotras venir ante tu presencia. Tú eres un Padre bondadoso, un Padre fiel, un Padre que te has comprometido contigo mismo a formar a Cristo en nosotras. Oh Señor nuestro, bendícenos y haznos mujeres que oremos de tal forma que esa sea nuestra respiración, que ese sea nuestro estilo de vida, que nosotras entendamos, oh Señor, que nosotros no tenemos fuerza alguna para llevar a cabo todas las encomiendas que tú pones en medio de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a anhelar que tu nombre y tu memoria sean conocidas en toda la tierra. Que tu gloria, oh mi Rey, llene toda la tierra y que en todas las naciones y en cada corazón sea conocido el gran camino de tu salvación. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú dejaste tu trono de gloria, de riquezas, de esplendor y te vestiste de humanidad y viniste a morir por nosotros. Y con valentía afirmaste tu rostro, fuiste a la cruz y allí, como decía Patricia, clavaste esa acta de decretos que había contra nosotros. Tú la clavaste y las anulaste. Echaste nuestros pecados en el fondo del mar y tu obra es tan perfecta que aún el perdón para nuestros pecados presentes y futuros ya están cubiertos. Y gracias por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro animador, Él es, oh Señor, el que intercede por nosotras. Oh Espíritu Santo, danos la sensibilidad que necesitamos para nosotras primero conocer nuestras propias debilidades y poderlas confesar a ti, y poder orar
conforme a tu perfecta y tu santa voluntad. Y tú sabes, oh Señor, cuál es el mayor deseo de nuestra alma. Anhelamos ver al Hijo del Hombre descender con sus ropas reales en su caballo blanco, en cuyo muslo está escrito el nombre de fiel y verdadero, descender y venir e implantar ese reino prometido ya de una vez por todas en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde ya no tendremos más pecado con cual luchar y donde ya ni siquiera tendremos que orar porque hablaremos contigo cara a cara. Ven pronto, mi Señor, y ten misericordia y aviva tu obra en medio de estos tiempos tan difíciles, tan confusos y tan inciertos. Confiamos que tú reinas y que, oh Señor, todas las cosas tú las estás haciendo para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. En el dulce nombre de Jesús te presentamos estas cosas. Amén. Somos parte de la historia de la redención y nuestras oraciones tienen un rol en esa historia. Patricia de Saladín y Margarita de Michelén nos han estado recordando esto y nos han dado consejos prácticos para cultivar una vida de oración. Esta conversación es parte de la serie titulada Orando la Escritura. Si te perdiste alguno de los programas anteriores o si quieres compartir esta serie con alguna hermana o amiga, encuentra todos los audios y transcripciones en avivanuestroscorazones.com. Una de las cosas que queremos hacer durante este mes de octubre es orar juntas para que Dios avive su obra en medio de su iglesia. Pero como escuchamos en un programa anterior, es muy importante que escuchemos a Dios. ¿Qué tiene Él para decirnos acerca de su iglesia? ¿Y qué significa esto para cada creyente? Reflexionemos juntas acerca de esto en la próxima serie de Aviva Nuestros Corazones. Unidas en un clamor, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.